Hace muchos, muchos años, cuando Bogotá era un inmenso territorio de agua y vegetación, lo que hoy conocemos como Suba era un gran ecosistema que compartían plantas y animales de manera armónica con los muiscas, pobladores de Suba en los siglos que antecedieron la colonización española. Olvidar cosas que nos destruyen, cerrar la puerta, pasar de largo sin distracción, un paso a la vez. Quieta tu mente y mira hacia el cielo, siente la brisa sobre tu cuerpo, comenzar a vivir de verdad. Este es el canto, esta es la voz, es el latir del corazón. Este es el canto, esta es la voz, escucha mi alma gritar. Este es el canto, esta es la voz, es el latir del corazón. Este es el canto, esta es la voz, escucha mi alma gritar. La sabana de Bogotá era un lago tan grande como un mar. Eso decía el explorador Alexander von Humboldt en su época. Por ello, durante mucho tiempo, se bautizó al gigantesco cuerpo de agua como el Mar de Humboldt. La sabana de Bogotá era un inmenso humedal sin bordes de cemento, tan grande que para viajar de un lugar a otro, cuentan los muiscas que se construían balsas para navegar desde Suba cuando querían visitar parientes en Engativá, Fontibón y Bosa. Suba ha sido históricamente un territorio de agua. Hace miles de años fue un inmenso lago que a día de hoy ha conservado una reserva ambiental fundamental para la vida de Bogotá, en la que podemos ver variedad de aves, reptiles, insectos, mamíferos y vida acuática. Para los muiscas de Suba, Tibabuyes era la tierra de los labradores, y su civilización se extendía a todo el departamento de Cundinamarca y Boyacá. En los inmensos cuerpos de agua de la sabana de Bogotá, los muiscas aprendieron a navegar, a sembrar y a construir camellones para optimizar sus cultivos dependiendo de las épocas de lluvia. La tierra de los labradores cuenta en la actualidad con un sistema hídrico fundamental para la región, con el humedal de la Conejera, el río Bogotá y el humedal Tibabuyes, que hacen parte de la reserva ecológica principal del borde norte Thomas van der Hamen. El barrio La Gaitana está ubicado en la actual UPZ 71 Tibabuyes. Tibabuyes, decían los muiscas, significa tierra de labradores. La Gaitana es entonces una tierra de labradores.
El humedal Tibabuyes era una gran laguna y poco a poco lo fueron rellenando porque los humedales antes eran la tierra de nadie. Entonces todo el que quería venía y se posesionaba, a pesar de que en parte del humedal existían los indígenas de Suba, que ellos cuidaban y vivían del humedal anteriormente. Luego fue rellenado y se hicieron barrios por urbanizaciones piratas, que luego fueron posteriormente legalizados esos barrios, ya hacia el año 2000. El humedal como ecosistema muy importante, sus especies de flora y fauna lo hacían muy representativo a nivel distrital y nacional y todo, por sus especies que en su mayoría eran especies nativas y otras son especies que solamente se manejaban acá en este ecosistema, tanto de aves como de plantas. Entonces, especialmente, porque aquí existía también, por ejemplo, la rana sabanera, que ya prácticamente está extinta. Entonces, en la parte biológica y cultural y étnica, el humedal es supremamente importante, tanto para los subanos como para los capitalinos. El relato de la cacica gaitana tiene origen en la crónica Elegías de varones ilustres de Indias, escrita por el sacerdote español y cronista Juan de Castellanos en 1589. Según la narrativa, la cacica gaitana fue una mujer valiente que trascendió en la historia por enfrentarse a los conquistadores españoles. La historia contaba que en las épocas de la invasión española a América, en las lejanas regiones del Huila, en Yaicón, vivió una mujer valiente que se conoció en la historia como la cacica gaitana. En su apacible remanso gobernó extensas tierras de verdes montañas y ríos brillantes, hasta que un día llegaron a sus dominios los invasores y todo cambió para mal. Al territorio de la cacica gaitana
llegó Pedro de Añasco, un conquistador español que, como era costumbre en los de su origen y época, creía tener un poder supremo para adueñarse de los seres y de las tierras a su paso. Añasco, al llegar a la región de la cacica gaitana, ordena que todos los gobernantes indígenas y sus familias deben someterse a su mandato. Pero el linaje de la cacica gaitana es aguerrido y no obedece, por lo cual es llevado a fuerza de su voluntad el hijo de la cacica ante Añasco, quien ordena que el joven sea asesinado cruelmente. La madre, que se ha enterado que su hijo cae en manos enemigas, se infiltra en territorio enemigo y logra ver a escondidas cómo los españoles dan fin a la vida de su hijo. La madre ve todas las infamias que cometieron los españoles contra su hijo, pretendiendo que dicha muerte fuera simbólica, un escarmiento para todos, y que el miedo invadiera la región, garantizando su ocupación. Pero estaban muy equivocados. El dolor de madre de Gaitana fue tan grande que luego de ver cómo mataron a su hijo, buscó ayuda para configurar su venganza. Reunió fuerzas con otros caciques y planeó un ataque fulminante, teniendo como objetivo principal a Pedro de Añasco, victimario de su hijo. Al capturar al español, la gaitana infringe sobre él un castigo terrible, causándole un inmenso dolor. Luego de golpearlo hasta la muerte, arrastra su cuerpo y exhibe los restos de Añasco para que toda la comunidad pueda ver su castigo. Este gesto de redención a la dignidad de su linaje se transforma en una ola de resistencia en toda la región, y la gaitana, junto a otros caciques, lidera miles de hombres en contra de los españoles. Pero la traición de uno de los líderes indígenas y el poder bélico militar español hacen que finalmente la ocupación persista y los invasores ganen la batalla, siendo sometidas a la esclavitud y servidumbre las comunidades precolombinas. Es confuso el final de la historia de la gaitana porque no hay registros de su muerte, aunque muchos relatos dicen que murió tranquilamente de vejez en su tierra, siendo libre y rodeada de su familia. Han pasado siglos en la historia desde que en las crónicas de Indias se hablara por primera vez de la legendaria cacica gaitana. Su historia nos recuerda el dolor de perder un hijo. El actual barrio La Gaitana, por otra parte, también nos recuerda el dolor de esas pérdidas irreparables de los hijos víctimas de violencias, pues siglos después del suceso relatado sobre la cacica gaitana, durante el recientemente denominado estallido social, volvemos a ver aquellas paradojas de la historia que se repite una y otra vez en trágicas narraciones. La gaitana representa el dolor por la pérdida de los hijos inocentes en manos criminales, y tanto la cacica como los padres que perdieron a sus hijos durante el estallido social son símbolos de un dolor que debe recordarnos el valor de la vida. Víctimas que años después aún nos duelen y recordamos en la Casa Memoria de Suba, ubicada en el barrio La Gaitana. Este es el canto, esta es la voz, es el latir del corazón. Este es el canto, esta es la voz, escucha mi alma gritar. Este es el canto, esta es la voz, es el latir del corazón. Desde la segunda mitad del siglo XX, por allá en los años 1970 y 1980,
Suba experimenta una etapa de migraciones muy fuerte, que comenzó con la adhesión del municipio de Suba a Bogotá. Durante aquellas décadas, miles de familias llegaron a vivir a Suba, y uno de los sectores más emblemáticos en esta expansión urbana fue el barrio La Gaitana, que aproximadamente en 1976 empieza a fundarse. Como antiguamente el barrio La Gaitana era un territorio de humedales, se trajeron para rellenar los pantanos miles de toneladas de escombros durante años. La tierra compactada permitió trazar lotes sobre los cuales hoy día hay casas en las que habitan personas de todas las regiones de Colombia. Durante años llenaron de escombros los cuerpos de agua, hasta crear suelo compacto, utilizando muchas veces material extraído de los cerros, generando de esa manera impactos ambientales irreversibles. Mi nombre es Julio López Yopasá, orgullosamente nacido en Suba. Hago parte del Cabildo Indígena Muisca, de la misma localidad. Nosotros hemos construido ciudad a través de la historia de Suba. Hemos luchado en más o menos 3 o 4 generaciones construyendo los barrios en cada localidad, en cada sector, porque Suba no era lo que es hoy en día, que hace parte de Bogotá, sino Suba era un municipio. Entonces, por obvia razón, al ser un municipio, Suba no tenía barrio, sino era veredal. En ese orden de ideas, por ser veredal, el atraso era terrible y la necesidad también. Porque aquí donde queda La Gaitana concretamente, esto era un sitio donde habían cultivos de siembros de comida y ganado, y otras partes que eran fangales, porque esto era una zona bastante húmeda e inundada. Entonces nosotros, o los antepasados de míos y de toda la comunidad, iban construyendo su casita con una media agüita o con teja de zinc, con mucha necesidad y con mucha dificultad. La técnica de la autoconstrucción es una arquitectura en la cual intervienen los saberes populares, y el trabajo colectivo muchas veces es el protagonista. Esta técnica fue muy importante en los primeros años de La Gaitana, pues al comienzo eran lotes sin construir y fue necesario mucho trabajo familiar, ahorros, esfuerzos y alegrías para levantar cada casa, para comprar cada ladrillo. En la autoconstrucción, la comunidad es un factor clave al ayudarse entre vecinos a levantar las casas, muchas veces sin saber de construcción. Una actitud popular que sirvió para edificar y tejer sentido colectivo, solidaridad y trabajo en equipo. No todos los que llegaron al territorio sabían construir. Muchos aprendieron de los vecinos a poner bloques, mezclar cemento y a soñar con una vivienda digna. La autoconstrucción hizo la magia del barrio que hoy en día conocemos como La Gaitana. Las primeras casas de un solo piso en el barrio La Gaitana debían construirse poco a poco y en la medida de las posibilidades de cada familia se iban comprando materiales. Luego con los años iban mejorando los acabados, añadiendo así segundos, terceros y hasta más pisos. Mi nombre es Elizabeth Reyes, vendedor informal hace 35 años, ubicada en el sector de La Gaitana, carrera 126.
nosotros fuimos reubicados acá a esta Alameda que le llamamos nosotros Pasaje Comercial La Alameda, lo cual pues fuimos reubicados hace 3 años, teniendo en cuenta que esta reubicación a nosotros no nos ha favorecido, porque las autoridades creen hacer las cosas bien y no es así. Aquí hay muchas personas que han fracasado en sus negocios porque hicieron una reubicación muy mal hecha. ¿Por qué mal hecha? Porque a nosotros no se nos brindó las garantías necesarias que nosotros deberíamos tener, ¿sí? Una de ellas es acceso a un baño público. La segunda, seguridad. Tercera, las ventas. Acá nosotros estamos las ventas de nosotros son casuales, ¿cierto? O sea, no es lo mismo que estar en un comercio donde nosotros duramos más de 25 años y pasar a un comercio en donde hasta ahora se va a medio levantar un comercio, ¿sí? Otra cosita, acá hay mucha gente adulto mayor, el cual debería tener unas garantías mínimas, porque el frío de acá es tremendo, acá nos enfermamos, muchas veces no vendemos. Llegar a La Gaitana era muy complicado porque pues los buses uno que otro venía y no venían hasta acá, sino nos dejaban allá en Disco Rojo y tocaba de ahí para abajo caminar. Y llegaba uno aquí, pues imagínense, ya después con el tiempo medio fueron bajando buses y nos dejaban por allí, pero siempre nos dejaban lejos. Y aquí pues el problema de que no se encontraba agua en las casas, tocaba con pilas y uno iba allá a recoger el agüita a la pila, se formaban a veces hasta problemas. Pues una pila, digamos, hay tantas formas de pila, ¿no? Entonces una pila era que como si fuera como un tanque, ¿sí? Y ya habían varias llaves, entonces uno conectaba el agua y así mismo podía uno coger el agua para allá para cocinar. Y todo esto era laguna, hasta que fueron rellenando y ya después pues se aprovechó esto. Venían con volquetadas de reseo, de cosas, de escombros y echaban ahí y ahí se iba llenando, y así mismo se iba secando. La urbanizadora urbanizó y vendió los lotes. En ese tiempo pues cuando nosotros llegamos ya era revendido porque aquí vendieron esto como a 60.000 pesos, algo así. Nosotros cuando ya llegamos, digo nosotros, mi esposo y yo, porque ya nosotros llegamos, compramos 2 lotes, pero por parte de una vecina donde vivíamos en el Bosque Popular, y ella nos ofreció que estaban vendiendo aquí ellos esos 2 lotes. Entonces ya nos costó a 350 cada lote. Una de las luchas al principio del barrio fue el acceso a los servicios públicos, así como también lo fueron los esfuerzos por transformar las vías destapadas, que durante años permanecieron rurales y que muchos aún recuerdan. La Gaitana es un barrio autoconstruido con las manos humildes y trabajadoras de migrantes de toda Colombia. Un barrio construido con trabajo comunitario y fuerza popular. Se me fue un gallo allá. Aquí por lo general todos llegamos, comenzamos muy, ¿qué le digo yo? Como con muchas privaciones, comenzando porque no había transporte, porque aquí al frente nosotros trabajábamos o nos surtíamos del agua era con pila. Entonces aquí al frente quedaba una pila y colocaron como 4 o 5 llaves y ahí cada cual iba cogiendo, estiraba sus mangueras a la casa porque en esa época no había todavía el acueducto. La luz, como le digo, la luz también no habían transformadores ni nada, entonces la luz era muy fuerte, tocaba utilizar bombillos de 150 para que aguantaran. Nos tocaba comprar, en esa época nos tocó comprar un estabilizador que se conectaba y mandaba 110 para uno utilizar los aparatos
usar la plancha o el televisor, que el televisor en esa época era a blanco y negro. Estos equipos también fue ahí en los equipos de los niños. Casi que ya están grandes todos. Ahí está inclusive, no está Hugo, pero sí más eran de la misma edad de Hugo. Hicimos un asado y vino el padre Eduardo y para bendecir la cuadra. ¿Y cómo fue la pavimentación? Eso entre todos reunimos, todos nos aportamos una cantidad, todos los vecinos. Cuando ella nació. Aquí comenzamos a construir Esta es la parte de acá. con un tío en bloque y el piso era en cemento y echamos el piso hoy y nos pasamos al otro día porque ya teníamos que salir de allá del rincón, nosotros vivíamos arriendo en el rincón y nos vinimos y así era y venía toda la familia, venían a ayudarnos a hacer, ahí está toda mi familia que venían de picnic aparte de ayudar a mirar cómo comenzaban las cosas. Mire, la puertica era todo sencillo. Aquí no había nada, aquí al frente no había nada construido, nosotros éramos los únicos que estábamos acá por esta cuadra. Nosotros le guardábamos el material, este material es de unos vecinos de ellos que estaban construyendo allá. La Gaitana es un territorio diverso culturalmente. En un principio, la migración de los fundadores provenientes de Boyacá y Cundinamarca marcó una etapa más campesina del barrio La Gaitana. Pero desde el año 2000, la migración de diversas regiones del país y recientemente desde Venezuela hacen de La Gaitana el hogar de muchas familias que vienen de diferentes comunidades, haciendo de este un ecosistema urbano con muchas formas de ver el mundo. Vamos a sumergirnos en la vida cultural del barrio La Gaitana a través de las voces de artistas y gestores culturales que proponen desde sus acciones construir comunidad, crear arte, identidad, memoria, emancipación y tejido comunitario en el barrio La Gaitana. Bueno, la experiencia de nosotros aquí es para ayudar al adulto mayor a reflexionar un poco más de su pérdida de amplitud en su modo de vivir, que a veces se restringe mucho en las casas. Viven muy restringidos, viven muy retirados de las cosas que pueden todavía, y uno como adulto mayor todavía requiere de unas buenas experiencias con su buena conciencia, con su buena mente, y que cada uno participe para esto, una buena dialecto para la buena convivencia en sus hogares y con la ciudadanía y a nivel social, dando unas clases de pintura al adulto mayor para que despeje un poquito su forma de vivir en su casa. Aquí le estamos dando un concepto de que no se debe basar en una imagen, sino lo que le salga a cada uno de su conocimiento y mente, pecho y amor al arte, que es lo más bonito y que lo despensa uno de muchos problemas en ciertos hogares. ¿Y cuánto tiempo lleva este proyecto? Pues este comenzó hace exactamente como unos 6 años, lleva, porque hemos siempre estado con las comunidades haciendo énfasis de todo, con los CREA,
y con barrios, con las juntas, con todo se ha estado haciendo la buena gestión para que la gente viva muy bien en comunidad, que eso es lo más bonito. Voy por el cuello, voy por el cuello. ¡Ay! 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 Mi nombre es Marta Isabel García Moreno. Soy una persona que vivo aquí en la localidad hace 35 años y he venido desarrollando durante todo este tiempo un trabajo cultural, especialmente en todo este sector de la localidad 11 de Suba. En el sector de la Gaitana hemos podido participar haciendo trabajos de talleres directamente con población de adultos mayores, aprovechando que en este sector encontramos locaciones que nos facilitan muchísimo el desarrollo de este trabajo de fortalecimiento a través de la danza. Mi nombre es Gladys Janet Franco Guzmán, soy la fundadora del colectivo Danza Zafiro. El colectivo Danza Zafiro tiene danza folclórica colombiana pasiva para grupo de persona mayor, pero también somos transgeneracional. Acá en Gaitana llevo varios procesos desde varios años. Yo estoy en Suba hace 40 años. Conozco el barrio Gaitana, lo he recorrido hace 30 años y hace 11 años empecé el proceso. He visto su transformación desde tener muchos barrios sin pavimentar y sobre todo donde estaban los paraderos de los buses, que era completamente piedra, barro. Cuando llovía mucho hacían muchos barrizales. Y acá de la Gaitana salían unos carritos hacia Lisboa y Santa Cecilia porque no había transporte público. ¿Qué puedo decir? Que ahora el barrio ha crecido mucho. Acá tenemos muchos sitios importantes como el CADE Gaitana, la Casa de Víctimas de Gaitana. En el Supercae se acaba de inaugurar hace 20 días la Manzana del Cuidado, que ha sido muy importante. Está el CAMI, está la Casa de la Juventud Diego Felipe Becerra, está la Casa Memoria, está el Salón Comunal, la iglesia, está nuestra estatua hermosa de la Gaitana. Es un barrio que es muy importante, tiene sitios muy importantes. Está el parque, el metropolitano aquí de Gaitana, el parque deportivo. Porque estamos en la comunidad, porque estamos haciendo memoria en el barrio, porque hicimos un conversatorio jurídico para la gente del barrio, para la gente que va pasando, para el vecino que tiene su tienda acá, para la vecina que tiene su puesto de helados, para toda esa persona que iba caminando y se sentaba o paraba un momentico a escuchar qué está pasando en Colombia en temas de abuso policial, qué está pasando con el conflicto armado. Contenta porque nos acompañaron algunas mamitas de Mapapo, presentaron el documental de sus hijos, de sus historias, y porque aquí se reúnen muchísimas memorias, porque hay teatro. Cargar el menaje es importante para poner a dieta que llegue, ¿sí? Entonces lo elevas, lo lavas, consumes la bebida y lo guardas. Esto si se llegase a perder, pues se vuelve a la tierra, ¿sí?
es Urs Schmidt, yo soy diseñador, arquitecto y catedrático de toda la vida, profesor. Estamos en el barrio Villa María, pero directamente colindando con la Gaitana. O sea, bajando de aquí y la siguiente carrera ya es la Gaitana. Me avisaron que aquí estaban vendiendo unos lotes en Suba. Entonces yo me fui a la 93 y miré Suba. Y claro, nosotros desde la finca de papá veíamos los sembradíos de acá. Yo tengo fotos. Entonces todo esto era verde y era sembrado. Estaban las fresas de los Pradilla, estaban los tibabuyes que hacían las señoras cosiendo, por ahí tengo uno colgado. Era otro cuento. Entonces me vine, compré un lote así a ojo cerrado y ese el primer lote que compré fue ese donde estamos sentados. Y empecé a trastear primero el taller, después la forja y poco a poco empecé a traer todos los objetos que yo había conseguido en las demoliciones de mi padre. Y también de otros arquitectos. Yo tengo cosas de Vicente Nazi, de Bruno Violi y nos vinimos acá primero a un lote y se empezó a traer todo lo que habíamos coleccionado durante todos esos años acá y así fuimos creciendo hasta que ya tenemos montado todo un museo de la obra de mi papá, que fue un arquitecto tremendamente famoso que se llamaba Víctor Schmidt. Víctor Schmidt llegó a Colombia en el 39 y creó toda una historia con su estilo, con las lámparas que diseñaba y de la línea de mi papá que era suizo, que por eso lo llamaban estilo suizo, nació también toda la línea de los muebles suizos. Básicamente, en cortas palabras, esa es la historia. Mi papá fue uno de los primeros arquitectos que habló de autoconstrucción mucho antes que eso se volviera fama y famosísimo. En el año 62 todo era verde, aquí no había nada. Había dos vecinos con obras y el resto todo eran lotes baldíos. Pues que se habían vendido porque eran baldíos. Y la única entrada aquí era la 139, que era una trocha espantosa porque no estaba pavimentada y cuando llovía esa vaina... Bueno. Pero poco a poco el barrio se fue desarrollando y muy rápido realmente. Y pues yo me quedé, yo no salí de acá, y no me voy a salir tampoco de acá. Y aquí se empezó a organizar dentro de los 4 muros nuestros el museo en honor a papá y a la Fundación Víctor Schmidt, porque realmente todo empezó con la historia del viejo.
oración, un paso a la vez. Quieta tu mente y mira hacia el cielo, siente la brisa sobre tu cuerpo, comenzar a vivir de verdad.